Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy vamos a dar un vistazo, yo espero que rápido, a una de las noticias que ha sucedido esta última semana y que en realidad llevábamos varios meses esperando, ¿no? Se trata de la adjudicación provisional del concurso convocado por la Administración, por el Gobierno de España, concretamente gestionado por la Seteleco, el concurso único 5G redes activas, que seguramente conoceréis. La fecha se publicó, la adjudicación se publicó el pasado 30 de mayo, insisto, se trata de una adjudicación provisional. Y el objetivo fundamental de este concurso es construir una red 5G, digamos que state of the art, pues, con todos sus complementos, con su slicing, con, con, con todos digamos que todas las características que están incluidas en el estándar en zonas rurales de España. Se entiende por zonas rurales las incluidas en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, ¿no? A los efectos de esta convocatoria. La convocatoria, como os decía, se publicó el año pasado, a finales de octubre, y fue precisamente cuando se enviaron las respuestas, el 31 de ese mes, las propuestas. Así que han pasado 7 meses, ¿no?, desde que se enviaron las propuestas hasta que se ha adjudicado de manera provisional. Se ha liberado una subvención total de 508 millones de euros, de los 544 que había asignados como subvención máxima, es decir, un 94%. Y la intensidad de subvención, es decir, la relación entre el presupuesto total de licitación y la ayuda que se concede en total, de manera agregada, pues ha sido del 89,77%. Es decir, casi el 90% nominal, ¿no?, que aparecía como máximo en la convocatoria. El resultado de esta adjudicación es que se desplegarán 7.330 sites, de los cuales 174 se colocarán en ubicaciones que no existen todavía, es decir, el resto, la inmensa mayoría, prácticamente la totalidad, se trata de nuevo equipo radio que va a equiparse en emplazamientos que ya existen y ya están en servicio en este momento. Estos 7.330 sites darán cobertura a 174.000 parcelas catastrales con edificaciones, de las 449.000 que se incluían, que se habían identificado como zonas elegibles en la convocatoria. Eso supone un 38,82%. Y tenemos una proporción bastante similar al otro elemento de cobertura que estaba incluido en la convocatoria, que era también tramos de carreteras ubicados en estas poblaciones. Concretamente para tramos de carretera, insisto, es un valor muy similar. Estamos hablando del 37,68%. Es decir, digamos que la cobertura total que solicitaba, ¿no?, la convocatoria de ayuda, pues se ha obtenido una cobertura ligeramente inferior al 40%. No confundamos estos números de cobertura con cobertura poblacional o cobertura en superficie. Es otra cosa, ¿no? Es fundamentalmente un algoritmo, ¿no?, que ha creado la Secretaría de Estado, ¿no?, pues para tratar de garantizar que en zonas que no tenían la calidad de servicio esperada, pues se llegaba a ella, ¿de acuerdo? Se han asignado las 50 provincias del concurso y todos los proponentes, de los que sospechamos que son los proponentes, ¿no?, han obtenido alguna asignación. El curso preveía un mecanismo más o menos sofisticado en que identificaba un ganador y luego un segundo clasificado, ¿no?, que se ha usado extensamente, ¿no?, y produciendo, pues eso, asignaciones dobles pero muy desbalanceadas, ¿no? En 30 de las 50 provincias, pues se han asignado parcelas y tramos de carretera, es decir, sites, pues por lo menos a 2 jugadores. Sin embargo, en las 20 restantes, pues Telefónica las ha obtenido de manera exclusiva. Probablemente, podemos conjeturar, aunque no es imprescindible que sea así, aunque parece bastante probable, insisto, por el mecanismo de concurso, porque no se presentó nadie más a esas 20 provincias en concreto. Los 4 proponentes
que son, digamos que los 4 sospechosos habituales, se presentaron y han resultado primeros en al menos en una provincia, ¿no? Lo cual también nos da idea, ¿no?, del grado de equilibrio al que se ha llegado en el concurso. Y os lo estaréis preguntando, ¿no? Los proponentes fueron Telefónica, Orange, Vodafone y una sorprendente en el momento en que se presentó, UTE, formada por Esfera, es una de las marcas de MásMóvil, y Abatel, como sabéis, el operador local especializado en fibra óptica, ¿no?, que de repente hizo, insisto, junto con MásMóvil, su irrupción, ¿no?, en este concurso que estaba, al menos teóricamente, inicialmente pensado pues para los operadores con espectro en 5G. También sucede que tras la creación de MásOrange, pues ahora debemos contar, no lo haremos durante esta presentación, pero por favor llevarlo en la cabeza, ¿no?, de manera conjunta, ¿no?, los resultados de la antigua Orange y de la antigua MásMóvil, que en este caso, insisto, es la UTE, Esfera, Abatel. ¿Cuál ha sido el reparto? Bueno, pues de los 508 millones que mencionábamos de ayuda, que se han asignado el 59%, se ha asignado a Telefónica, el 23% a Orange, que si lo sumamos al 5% de la UTE, formada por MásMóvil y Abatel, nos daría un 28%, y el 13% finalmente pues ha acabado en manos de Vodafone. Ahora veremos más detalles. Si llevamos esto a sites, es parecido, aunque no idéntico. Tenemos que Telefónica debe ejecutar 4.123 de los 7.330 sites, Orange 1.505 y la UTE Abatel Esfera, es decir, MásMóvil, 482, lo que pondría muy cercano a la compañía conjunta, a MásOrange, de los 2.000 sites. Y Vodafone se quedaría con 1.220 de asignación. Pero para entender estas cosas, como para entender la red de telecomunicaciones, hay que tener en cuenta, y en particular las móviles, hay que tener en cuenta que se trata de un fenómeno muy territorial, ¿no? Y eso lo vemos si pintamos en un mapa, ¿no?, cómo se han repartido estas 50 provincias que os decía, ¿no? Podemos hacer 2 clasificaciones. La más interesante, desde luego, es la primera, que identifica a qué operador le corresponde cada provincia en modo ganador, es decir, el primero de la asignación, el que se lleva la inmensa mayoría de la provincia. Y también podemos verlo también por segundo puesto, ¿no?, que es claramente una visión complementaria y que también nos da alguna pista, ¿no?, de lo que puede estar pasando. Evidentemente, estos son conjeturas, porque ni el número ni los detalles de las ofertas son públicos, solo los pueden conocer los proponentes, ¿no? Entonces, nosotros solo estamos hablando aquí de la información que se ha publicado, ¿no?, de manera irrestricta, ¿no?, pues para el público general, para cualquier ciudadano bien informado, ¿no? En cualquier caso, si lo dibujamos, lo que vamos a encontrarnos son clústeres que deben seguramente responder pues a una realidad entre tecnológica y geoestratégica, ¿no?, acerca de cómo se están desplegando las redes. Podemos inferir que Telefónica presentó ofertas en todas, es decir, en 50 provincias, y obtuvo la primera posición en 29 de ellas y la segunda en el resto. Es decir, prácticamente en 30 menos una, Telefónica ganó el concurso, y en las 20 restantes pues quedó segunda. También podemos conjeturar que Orange presentó exclusivamente ofertas, pero yo insisto, esto es una conjetura, en un clúster muy concreto de 10 provincias situado al noroeste de España. Son las provincias gallegas, Asturias, León, bueno, esa parte de España, Salamanca, una provincia castellano-leonesa más. Y Vodafone obtuvo unos resultados muy parecidos, pero en otro clúster. En este caso, en otras 10 provincias, que son las 3 provincias catalanas, excluida Barcelona,
y luego Guadalajara y otro pequeño clúster de provincias castellano-leonesas, ¿no? También podemos imaginar que se presentaron exclusivamente ofertas para esas 10 provincias. Y si miramos la estrategia del cuarto jugador que nos falta, que es la UTE Abatel Esfera, es decir, el grupo más móvil junto con Abatel, bueno, según se ha publicado en prensa, pues ha habido dimes y diretes y al final, pues digamos que según se ha publicado en prensa, pues han tenido que retirar algunas de las 50 ofertas que según se comenta, pues han presentado y de alguna forma habrían quedado solo vivas ofertas para 10 provincias, ¿no? Que corresponden a un clúster también bastante específico, ¿no? Que estaría formado pues por Extremadura y las provincias andaluzas. De ese clúster, pues resultó ganador en Cáceres y ocupó la segunda posición en las siguientes, en el resto de las provincias. En ese caso, secundando a Telefónica. De ahí que Telefónica, pues, haya quedado primero en 29, no en 30, ¿no? Por esta, digamos que esta diferencia de Cáceres. Las provincias canarias fueron asignadas también, y esto merece la pena reseñarlo, Tenerife y Las Palmas fueron asignadas, han sido asignadas, de hecho, a Vodafone, ¿no? Pero bueno, sabéis que las Canarias juegan en otra división, ¿no? Pues bueno, pues por evidentemente, su condición insular y su lejanía al resto de la península. Así que no lo olvidéis, el despliegue, el resultado del concurso ha sido, de alguna forma, el resultado, ¿no? De la mezcla de los intereses, tanto de cómo efectuar el despliegue, de la tecnología con la que el despliegue se está efectuando, como de la propia dimensión geoestratégica que el concurso incluía, porque digamos que ponía todo el peso de asumir el riesgo de una eventual declaración de proveedor de alto riesgo, no sobre el operador que decidiese usar esa tecnología, cosa que razonablemente los operadores habrán tratado de evitar, y de ahí esta clusterización. Ahora podemos ver estos clústeres, ¿no? Cómo se tienen en distintas magnitudes y para los distintos operadores, ¿no? Pero yo creo que esta es la manera correcta de analizar el concurso, es decir, dividamos España en los territorios que han resultado adjudicados como ganador a cada uno de los jugadores, y que es donde está claramente su foco de interés, y veamos, ¿no? cómo se han comportado, ¿no? Un primer análisis que se puede hacer es cómo se ha distribuido, digamos que el importe de la subvención, y claramente, ¿no? En el que es el territorio clave de Telefónica para el despliegue, pues esas 29 provincias donde ha resultado ganador, pues bueno, se le han asignado 281 millones, mientras que en lo que sería territorio Orange ha conseguido 6, en territorio Vodafone 9, y en el minúsculo territorio en la provincia de Cáceres, que ha sido asignado a la UTE, que deberíamos contar efectivamente, ¿no? Como territorio más Orange ahora, bueno, pues ha obtenido 2 millones. Como veis, el grueso está digamos que en su zona territorial, donde ha resultado primero, pero bueno, tiene ingresos importantes, ¿no? En otras áreas, pues actuando como segundo jugador, ¿no? Este no es el caso de Orange, que tiene 116 millones de ingresos en lo que sería su territorio, ese clúster de provincias del noroeste que mencionábamos antes. Vodafone tiene 66 millones de ingresos, ¿no? Cuando digo ingresos quiero decir subvenciones, ¿no? En su propio territorio, en ese clúster más las provincias canarias que mencionábamos. Y el caso de la UTE, que debería contarse, insisto, ya dentro de más Orange, pues tenemos que se obtienen 12 millones en la provincia de Cáceres, pero 16 actuando como segundo, ¿no? En las provincias asignadas a Telefónica, en 10 de esas provincias asignadas a Telefónica, en 9 en realidad. Si esto
lo llevamos a un concepto que podemos llamar ocupación de la subvención, es decir, de la ayuda máxima que había disponible, cuánta ha sido asignada. Recordad que el valor total global ha sido el 94%. Si esto lo vemos provincia a provincia, pues vemos que hay diferencias, ¿no? Y en concreto, pues en las provincias de Vodafone, bueno, parece que los valores que se han obtenido no han sido tan altos como los que se han obtenido en las provincias de Orange o de Telefónica, ¿no? Y también vemos claramente, ¿no? Pues que hay segundos más agresivos que otros, ¿no? Porque en las provincias de Telefónica, donde hay un segundo, pues te obtiene valores de relativos, ¿no? A la ocupación de la subvención, ¿no? Que, bueno, que son visibles al menos, aunque evidentemente muy alejados, ¿no? Del valor del primero por cómo está diseñado el concurso. Podemos ver estos datos también de manera provincial, llevándolo a Sites, que es de alguna forma la unidad tecnológica, ¿no? En la que se van a desarrollar pues todos estos despliegues. Y volvemos a encontrar la situación que veíamos ya en el dinero, pero si queréis mucho más acusada, ¿no? Telefónica debe desplegar en lo que sería su territorio principal 3.793 sites, mientras que debe desplegar 126 en el territorio donde Orange es el ganador y 176 en el territorio que corresponde a Vodafone. Mientras que Grupo MásMóvil, que insisto, debemos contarlo ya como más horas, ¿no? Pues debe desplegar 212 sites en la provincia de Cáceres, en su territorio ganador, y 270 en el resto de las provincias en las que ha resultado adjudicatario en segunda posición. Hay una cuenta interesante que yo creo que nos da alguna pista, y es dividir el número de sites por territorio, en este caso por provincia, y el presupuesto que ha presentado cada uno de los ponentes, el presupuesto ganador, quiero decir. Y eso nos da una idea estimativa de cuál es el valor del CAPEX, al menos el CAPEX promedio por site. Y vemos que hay notables variaciones. Pues encontramos en algunas provincias como Murcia, ¿no? Que es una provincia 100% telefónica, en la que el CAPEX por site supera holgadamente los 100.000, mientras que la misma Telefónica en una provincia en la que actúa como segundo jugador, en León, por ejemplo, pues está reportando un coste medio de alrededor de 40.000, que es un valor muy en la línea del que también está, pues se calcula pues para Orense, por ejemplo, ¿no? Y de esto yo creo que esto nos indica dos cosas, ¿no? Son simplemente indicaciones. La primera es que hay una variedad importante en el tipo de solución tecnológica que se despliega. No estamos hablando de una solución muy homogénea y que sea así sota, caballo y rey que sirva para todos, sino que seguramente estaremos encontrándonos con distintas configuraciones de los sites en cuanto a capacidad y uso de recursos y por lo tanto uso de hardware y coste asociado. Esa es una, y yo creo que es importante. Y la segunda es que hay también una cierta tendencia, a que digamos que los sites que se asignan en segunda posición sean más baratos que los que se asignan en primera posición. Y esto podría estar relacionado con que, por la mecánica del concurso, los que se asignan en segunda posición son casi por definición sites periféricos y serían sites que están todavía más ultrarurales de este despliegue rural, ¿no? Y estaríamos hablando de sites con unas configuraciones de capacidad pues reducidas, que evidentemente cumplirían los requisitos del concurso, que no mencioné antes, pero que son 100 megabits por segundo de descarga, 5 megabits por segundo de subida en unas determinadas condiciones de ocupación. Y hay de nuevo también una nueva
digamos que una nueva tendencia, y es que el precio por site en el territorio Vodafone pues es ligeramente inferior al precio promedio en los otros territorios, ¿no? Incluso se da aquí la paradoja de que Telefónica, actuando como segundo, está reportando unos precios por site, bueno, como en Las Palmas, ¿no? Que es precisamente un sitio donde, al ser una isla, pues es difícil no hacer un conjunto de islas, en realidad, porque es una provincia. Es difícil hacer despliegue, ¿no? Pues Telefónica está reportando un coste sensiblemente superior, ¿no?, al que está reportando Telefónica. Pero esto, insisto, son valores agregados. No hay que tomárselos al pie de la letra porque, bueno, digamos que es el producto final, ¿no?, de un proceso muy complicado en forma de concurso público, pero sí nos da alguna pista. La existencia de diferentes tecnologías, la existencia de diferentes estrategias a nivel de operador, y el hecho de que, bueno, que la cobertura que se da en segunda posición a menudo puede ser complementaria, ¿no?, con la que se obtiene en primera posición, pues como estaba diseñado el concurso, ¿no? De hecho, hay otra visión todavía que querría compartir con vosotros, ¿no?, que es digamos, lo estoy llamando cobertura, pero es un mal nombre, ¿no? Porque de alguna forma nos hace pensar en que estamos hablando de cobertura poblacional o de cobertura de superficie, y lo que estamos hablando es del porcentaje de zonas, entre las zonas elegibles que se habían identificado, que se han incluido como target, pues para dar esa cobertura con esas características, ¿no? Que había digamos que en la convocatoria del concurso, ¿no? Como os decía, pues digamos que los valores son inferiores al 40% en total agregado y presentan bastantes diferencias, ¿no? Pues provincia. De nuevo encontramos una estrategia distinta, pues si queréis, para el grupo Vodafone, que parece estar apostando por valores de cobertura en este sentido menores que los del resto. Y otra manera de ver esta cobertura y esta complejidad del despliegue, ¿no?, es el número de zonas por site. Es decir, con un site, evidentemente, tú cubres muchas zonas. Cuantas más zonas cubres, probablemente exista una correlación con que el site es más potente, está más equipado, digamos que es más caro, o requiere una solución más sofisticada. Y aquí las variaciones son enormes, ¿no? Pues encontramos provincias como Cantabria o Asturias, ¿no?, en las que digamos que el número de zonas por site pues ronda las 30, pero encontramos también zonas como Baleares, ¿no?, que en este caso sería una zona telefónica, donde ese valor, bueno, pues más que se triplica al llegar a los 70, ¿no? Y de nuevo, aunque aquí todavía con más excepciones, parece haber una relación, ¿no?, entre el número entre ser segundo y cubrir menos zonas, ¿no? O sea, abundando la idea de que esta cobertura de segundo, pues es una cobertura accesoria, ¿no? En la que, bueno, pues digamos que es más difícil, ¿no? Cubrir zonas, ¿no? Porque a veces están más dispersas y es más difícil juntarlas y llegar hasta ellas. Y de nuevo vemos también, pues, menos acusado en esto, pero correlando con lo anterior, ¿no?, pues diferencias, ¿no?, de lo que sería el grupo Vodafone, ¿no?, frente al resto, ¿no? Visto ya, de alguna forma, cuáles son los intríngulis del despliegue, ¿no?, pues a nivel de provincia, ¿no?, que es al máximo al que nos deja llegar la resolución provisional, y no creo que se publiquen más detalles, como os decía. Cabe preguntarse qué vamos a obtener ahora, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues comparando las cifras de sites en 700, insisto, sin duda, prácticamente sin duda, y el concurso no lo especifica. Digamos que cada operador es libre, ¿no?, de
ofertar la solución técnica que estime más conveniente y que, como hemos visto, podemos sospechar que hay una amplia variedad de soluciones incluidas en este concurso, pero en cualquier caso podemos conjeturar que la solución estará basada, insisto, con complementos, ¿no?, en el uso extensivo de la banda de 700, ¿no? Si comparamos ese despliegue futuro, es decir, el que se acaba de asignar con el actual, ¿no?, pues podemos hacernos una idea de cómo de comparables son las cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, Telefónica, a cierre de este mes anterior, tenía un ERR 7.871 sites en esta banda y, pues, como veíamos hace un momento, ¿no?, pues se le han asignado 4.123. Como veis, el número de sites es comparable, aunque inferior, ¿no?, pues al número de sites que ya tiene ONER, ¿no? En el caso de Orange, que es líder en el despliegue de 700 en España, con 8.519, pues se le han asignado 1.505 adicionales, ¿no? Y en el caso de Vodafone, con 5.368 sites, pues se le han asignado 1.220. Si a Orange le sumamos los 462 que se han asignado a MásMóvil, tendríamos que la cuota de más Orange sería alrededor de 2.000 frente a los 8.500 sites que tiene ONER en esa banda. En resumidas cuentas, ¿no?, lo que vamos a obtener cuando este despliegue se finalice es un despliegue que, al menos en número de sites, va a ser muy similar en órdenes de magnitud, al despliegue con el que ya contamos en la banda de 800, ¿no? Que si miramos, digamos que el operador que tiene un grid más amplio en esa banda es Telefónica, con aproximadamente 16.000 sites, ¿no? Pues serían, pues, casi 8.000 que ya tiene Telefónica, o 8.000 y pico que ya tiene Orange, más 7.000 y pico que se están asignando, pues estaríamos rodando eso, los 16.000 en total, ¿no? Lo cual, bueno, pues nos da una idea, ¿no?, del tipo de infraestructura que vamos a construir. ¿Supone esto un gran desafío para los operadores? Bueno, el concurso especifica que tiene que el despliegue terminarse antes de febrero del año 26, ¿no?, que es, digamos, que el máximo plazo en el que se dan para la ejecución de los fondos europeos que están detrás de este concurso, ¿no?, que ha tenido una vida tan larga y tan enrevesada, ¿no?, y que ahora empieza en otra fase. Bueno, si miramos las velocidades de despliegue promedio de los últimos meses de sites de 700, como os comentaba, bueno, y asumimos que hay como aproximadamente 20 meses, pues, para hacer estas cifras que os estaba dando de despliegue, vemos que digamos que ese ratio, pues, es prácticamente igual en el caso de Telefónica y claramente inferior, ¿no?, pues en los casos de Más Orange y de Vodafone. Es decir, parece ser, todo parecería indicar que, salvo cambio de prioridades o digamos que otros intereses que surjan, que todo puede ocurrir, los operadores estarían en condiciones, ¿no?, de abordar con cierta garantía, ¿no?, el despliegue a este ritmo. Eso sí, teniendo en cuenta que estamos hablando de un despliegue ultra rural por definición, y con una complejidad tecnológica y de distintas soluciones que es no menor. Pero, de nuevo, insisto también que se construiría sobre un grid que esencialmente ya existe, que es el grid de 800, ¿no?, que, bueno, lleva ya algunos años con nosotros puesto en servicio. Aquí hay una reflexión que yo creo que es importante que nos hagamos también, y es que el concurso incluye la obligación de prestar un servicio mayorista, ¿no?, de acceso, ¿no?, a este tipo de servicio en los sites que se subvencionen, porque se subvencionan al 90%. E incluso, si leéis el texto del concurso, pues especifica, tomando un consejo de la CNMC, cuál debe ser la modalidad de servicio e incluso el tipo de servicio y
y los precios, ¿no? Unos precios indicativos. Todo esto, de todas maneras, está sujeto a que los operadores quieran utilizarlo. Es decir, tienes la obligación de prestar el servicio, evidentemente no tienes la obligación de contratarlo. Y que se produzcan esos acuerdos, que son necesariamente acuerdos privados, ¿no? Pues está sujeto a la estrategia, ¿no? Digamos que al interés económico, ¿no? De cada uno de los operadores que probablemente quiera tomar esas decisiones pues a nivel de site, ¿no? Es decir, que se haga este despliegue en este momento no garantiza que estos 7.700 sites vayan a ser usados por todos los operadores, sino que los operadores decidirán su propia estrategia, ¿no? Acerca de cómo usarlo, ¿no? Y es dentro de este marco en el que probablemente se inscribe, digamos que el acuerdo que se ha filtrado en la prensa que han firmado los operadores con espectro en 700, ¿no? Para el uso mutualizado del espectro. Sería entonces, en este marco de colaboración voluntaria asociado al uso cruzado de los sites, ¿no? Que se incluiría también esta posibilidad del uso sindicado del espectro, ¿no? Que como decía, pues es también una novedad, ¿no? Y que se ha publicado pues en las últimas semanas, ¿no? Y esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Si quisierais que os dejara 4 ideas encima de la mesa, pues para mí serían estas, ¿no? El concurso, después de varios meses y con una génesis y una concepción pues también muy aventurada, ¿no? Pues se ha acabado adjudicando, de manera provisional, insisto. Recordemos, no obstante, que existen todavía recursos judiciales pendientes de la propia Vodafone, que finalmente es adjudicatario, y de Huawei, pero en cualquier caso no paralizan, al menos de momento, ¿no? Lo que sería la ejecución de este concurso. Insisto, el concurso se ha adjudicado casi la totalidad del presupuesto, se ha adjudicado en todas las provincias y se ha adjudicado a todos los que han presentado ofertas. Es decir, desde ese punto de vista, la adjudicación pues hay que describirla como un éxito, ¿no? 7 meses después, ¿no? Sin embargo, el resultado a obtener, esta nueva red, esta nueva infraestructura que se va a crear, pues no está exenta de desafíos, ¿no? Estamos hablando de 7.330 sites nuevos, de los cuales 174 se ubicarán en espacios físicos que todavía no existen. Y el resultado final que vamos a obtener se va a parecer mucho al despliegue actual de 800, al que se ha añadido una capa de capacidad, digamos que con prestaciones que pueden llegar a ser muy variables, asociado, ¿no? Como os decía, a las distintas soluciones tecnológicas que parece que se podrían llegar a usar. La utilización eficaz de esta infraestructura, digamos que como hemos visto, hay un reparto por operadores, ¿no? Como comentábamos, ¿no? Pues se acerca bastante al 60% pues para Telefónica, ¿no? Insisto, la utilización eficaz de esta infraestructura está sujeta todavía a la firma de acuerdos voluntarios. Hay obligación de ofrecer, desde luego no hay obligación de contratar. Este es el modelo que ha escogido la industria. Ha descartado y, bueno, cada cual tiene que encontrar su camino, ¿no? Pues otro tipo de soluciones, ¿no? Como la creación de empresas conjuntas, la formación de una NESCO. Bueno, ya veremos cómo evoluciona todo esto, ¿no? Y asociado sigue en el fondo, ¿no? Digamos que la incertidumbre, ¿no? Sobre la creación de una demanda que permita monetizar esta infraestructura una vez que está construida. Es decir, con una subvención del 90%, pues efectivamente, digamos que el impacto del CAPEX pues, se minora enormemente, pero bueno, ahí sigue un OPEX que en el caso de las redes móviles, pues no es pequeño porque incluye el alquiler de un site, insisto, eran sites que ya existían, ya están en servicio, pero evidentemente pueden existir pues, cargos asociados, ¿no? A la utilización de nuevas tecnologías, ¿no? Teniendo ese impacto directo, ¿no?
Y luego, la solución técnica y por último, la solución técnica o las soluciones técnicas que se van a desplegar digamos que por las variaciones de precios que hemos visto y por las variaciones de zonas de cobertura, ¿no? Por site, pues parece que estamos hablando de una solución técnica compleja y con distintos elementos, ¿no? Que va a añadir variabilidad, ¿no? Entonces esto va a suponer un desafío para quien tenga que desplegar la infraestructura y un desafío, ¿no? Pues para quien tenga que ponerla en valor, pero también un desafío, ¿no? Pues para quien tenga que verificar que los resultados del concurso, digamos que los objetivos del concurso se cumplen. Recordad, era velocidad de descarga 100, velocidad de subida 5, 15% de ocupación. Y bueno, pues esto será un desafío tanto para el ministerio como para quien sea también responsable de medir e informar sobre la calidad de las redes móviles, ¿no? Que en este momento, junto al ministerio, pues la CNMC. Y esto es todo. Ahora sí lo que os quería contar esta tarde. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.